Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 9 y su verso primero. Mateo capítulo 1 y verso 9 dice la palabra: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, donde él había crecido. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero recordar un poco, Jesús no había hecho muchos milagros en Genezaret, debido a que ni sus propios hermanos, los hijos de José y María, después del nacimiento de Jesús, pues José y María vivieron una vida normal y tuvieron más hijos, pero ni los mismos hijos de José y María, hermanos en carne del Señor Jesucristo, creían en él, y por eso Jesucristo ahí no hizo muchos milagros. O sea, Jesucristo hace milagros cuando encuentra el elemento fundamental para hacerlos. ¿Y cuál es el fundamento elemental para hacerlo? Es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la convicción y la certeza de las cosas que se esperan. Es decir, creerlo, recibirlo antes de que esto suceda. Esto es fe. Por la fe nosotros somos salvos antes del arrebatamiento. Ya somos salvos. Por la fe, por la confesión de la palabra de Dios. No la confesión positiva, sino la confesión de la palabra de Dios. El elemento fe nos permite recibir, visualizar, vislumbra objetivos y propósitos aun cuando no tenemos los medios o los recursos para poder obtenerlos. Pero en esta oportunidad que Jesús vuelve a su ciudad, se encuentra con un paralítico que le habían traído tendido sobre una cama. Obviamente aquí no podemos visualizar con toda claridad si también el paralítico tenía fe, si el paralítico y los que lo habían traído, o si solamente los que lo habían traído. Pero aquí había un punto de contacto que es la fe. La fe que se ejecuta algunas veces utilizando ciertas cosas como medio de contacto. Por ejemplo, en una oportunidad el Señor Jesucristo utilizó lodo. En otra oportunidad utilizó, tierra. En otra oportunidad sencillamente puso las manos sobre los ojos. Hay algunas personas que tienen mucha fe en el aceite y oran con aceite. No tiene nada de malo orar con el aceite. El aceite es solamente un punto de contacto, pero la fe no debe de estar en el aceite. La fe debe de estar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si hay algún enfermo, que lo unjan con aceite. Entonces, no hay nada de malo en usar aceite, pero la fe no está en el aceite. El aceite es un punto de contacto. La fe está en la oración a Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Así es como el Padre nuestro nos enseña a orar. Entonces aquí encuentra Jesucristo este elemento que es más caro que el oro, y más precioso que cualquier esmeralda, que cualquier oro, que cualquier metal precioso, que cualquier piedra que usted pueda tener. Definitivamente, más precioso que un diamante es la fe. Dice la santa palabra del Señor que lo trajeron tendido en una cama, y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿A quién le dijo? Al que tenía la necesidad de caminar. Tampoco podemos profundizar en la causa de la enfermedad. Si nació paralítico, si fue paralítico después, si fue por causa de una polio, si fue por causa de cualquier circunstancia, pero el hombre estaba realmente paralítico y toda la gente sabía que este hombre era paralítico. Así que Dios le dice: ten ánimo, hijo. Me llama la atención tremendamente que el Señor, sin conocerlo, viéndolo la primera vez, le llama hijo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta palabra hijo me hace pensar
me hace suponer que la fe de los que cargaban la cama era la misma fe, aunque la Biblia no lo especifica, del paralítico. Porque ¿cómo llegamos nosotros a ser llamados hijos de Dios? En Juan 1:12 dice que a los que creen en Él les ha concedido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que este hombre, por la fe, me imagino que confiesa esa fe, que cree esa fe, y Jesucristo se une a esa fe diciendo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué glorioso! Y usted dirá: entonces este paralítico estaba paralítico por sus pecados. Aquí quiero recordarle una cosa. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, recuerde que Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y redimió a los que estaban bajo la ley. Y en el tiempo de la ley se podían sufrir varias consecuencias. Número 1, que la persona hubiese pecado. Número 2, que estuviese pagando el pecado de los padres, cosa que gracias a Dios ya no se da. Porque antes decía que los padres habían comido las uvas sagaces, o sea, las uvas de color, y que los hijos tenían la seña en los dientes. Es decir, que en ese tiempo las transgresiones pasaban de los padres a los hijos hasta 1000 generaciones, como también las bendiciones. Entonces no sabemos si este pecado hereditario, como la diabetes y muchas enfermedades que se van pasando por el gen directamente, había llegado a este paralítico, o si era un pecado directamente personal. Como quiera que haya sido, el Señor le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y usted dirá, saltando de gozo: gracias a Dios que yo no tengo pecado. ¿Qué? Gracias a Dios que yo no tengo pecado. Muchos osarán decir esto, ¿no es cierto? Porque en esencia hay unos que sí se creen santulones, que se creen Cristos engendrados, que se creen reyes o sacerdotes, o hay algunos que creen que ya no ponen el pie en la tierra, sino que levitan en el viento. Sin embargo, la palabra del Señor nos recuerda que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron bueno, Él dijo: bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Y Él sí era bueno. Isaías capítulo 53 del verso 6 en adelante dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada uno se apartó por su propio camino, y que Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Así que qué bueno que no estamos en la ley, y qué bueno que no nos tocó a nosotros, porque seguro que muchos de nosotros estamos peor que este pobre paralítico. Pero este paralítico es usado en la Escritura como un ejemplo de algunas causas de las cuales vienen ciertas situaciones. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso el ministerio de la reconciliación es tan hermoso, y en cuanto más podemos nosotros orar, es mejor. En cuanto más podemos pedir perdón, es mejor. En cuanto más nos podemos humillar, es mejor. En cuanto más podemos pedir perdón y considerarnos indignos, es mejor. Que dije que es mejor. Que no podemos nosotros considerarnos mejores que otros, ni mucho menos infalibles, porque no hay ser humano que nunca falle y que nunca peque, voluntaria o involuntariamente. Entonces usted dirá: ¿para qué acepto a Cristo si de todas maneras voy a vivir en pecado? No, por favor, no me confunda la gordura con la hinchazón. Una cosa es fallar y levantarse inmediatamente. Una cosa es fallar
muchas veces inconscientemente, y otra cosa es perseverar en el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. El cristiano peca por yerro, peca de pensamiento, de sentimiento, de muchas cosas, y se arrepiente inmediatamente. Pero cuando usted, por ejemplo, piensa en matar a una persona y estudia cómo hacerlo, pues definitivamente es un pecado de premeditación. Y esto es totalmente diferente. Estoy hablando de pensamientos, de sentimientos, de situaciones que cuando usted viene a sentir, ya lo hizo. Que de pronto usted dice, ya hablé mal de la gente, ya critiqué, ya pensé mal, ya me enojé, de repente cuando usted viene a sentir una palabra deshonesta ya salió de su boca, cuando usted viene a sentir ya se enojó, ya vociferó, y esto también es un pecado, pero el Señor sabe y se acuerda que somos carne, intercede por nosotros, inmediatamente le pedimos perdón y Dios nos perdona para enojo del adversario y de los que siempre nos están juzgando. Recuerde, un cristiano no es un santo canonizado. El cristiano es el vaso del alfarero que está en el taller del maestro perfeccionándose cada día. Así que el Señor le llama hijo antes de perdonarlo. ¿Cómo? Cristo lo llamó hijo antes de perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque la fe del paralítico, la fe de los que lo cargaban, hizo contacto con la fe de Dios. Sí, Dios tiene fe que nosotros nos podemos arrepentir. Dios tiene fe que nos podemos convertir. Dios tiene fe que podemos cambiar. Dios tiene fe que podemos mejorar. Dios tiene fe que nos podemos santificar. Y cuando nosotros tenemos fe, entonces, mis queridos y apreciados hermanos, tenemos el vínculo inmediato para poder recibir lo que es de fe. El Padre de la fe, el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Así que Él tiene fe y antes de que el paralítico se arrepienta, Cristo le dice, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían por dentro, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Obviamente ellos pensaban que Cristo blasfemaba porque ellos no creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Dios Salvador, que es perfectamente Dios y que es perfectamente hombre y que es, como dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que Jesucristo les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aunque ellos no lo habían dicho con la boca, Jesucristo, el Hijo de Dios, conocía sus pensamientos. Verso 5. Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En otras versiones dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos amados, esta palabra me increpa profundamente en el corazón al ver cómo se junta la fe de ellos, o sea, la fe de los que traían el lecho, la fe del que venía en el lecho y la fe del que podía sanar al que venía en el lecho. Y en estos momentos que estamos viviendo, usted y yo necesitamos un poquito
una porción de esa fe. Sí, Señor, de la fe que tenían los que traían la cama y del muchacho que venía acostado en la cama. Necesitamos tener esa fe porque Dios tiene fe y porque Cristo tiene fe, y nosotros por la fe recibimos y confesamos que este tramo lo cruzamos, que del virus no nos enfermamos y que si el Señor permite que nos dé, nos sanamos y que nos avanzamos, y que si llegase a pasar algo exclusivo, seguramente nos salvamos. La fe es el motor del creyente en este tiempo. Si no tenemos fe, definitivamente no podemos vencer. Pero tenemos que cultivar esta fe. ¿Y cómo vamos a cultivar la fe? La fe se cultiva oyendo, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír juegos cibernéticos, oír críticas y chismes, oír peleas y señalamientos, oír quién es mejor que otro. No, definitivamente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en estos momentos el mundo necesita fe. Fe para combatir el miedo. Fe para combatir la enfermedad. Fe para combatir la adversidad. Fe para abrir caminos donde no hay caminos. Fe para abrir pozos donde nunca ha salido agua. Hemos estado hablando con muchos hermanos que me han testificado los verdaderos milagros de Dios a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual. El hombre y mujer que tiene fe en este momento está viendo la gloria de Dios. El hombre y la mujer que tienen fe van a pasar este tramo de la humanidad como pasamos la recesión de Estados Unidos de América en el 2008. Recesión que los cristianos ni la sentimos. De igual manera, en este tiempo vamos a cruzar y le testificaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que no solamente sobrevivimos, sino que sobrevivimos en victoria y que sobrevivimos con bendición, porque el Cristo de la fe, el Cristo de la gloria no ha perdido su virtud, tal como lo hizo del otro lado, tal como lo hizo en su ciudad natal. Él sigue sanando a nivel mundial, sí Señor. Él sigue proveyendo, Él sigue fluyendo. Y esta palabra bíblica es para ti que me estás oyendo. Él tiene fe y espera tu fe para hacer una unión, para hacer un nudo, para desatar una bendición sobre tu vida. Solamente necesitas creerlo, porque para el que cree, todo le es posible. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo necesario, todo lo que sea de buen nombre, en eso debemos pensar, y eso es exactamente lo que vamos a recibir. Este es el momento de practicar la fe. Cuando todo está bien, nos hace falta poquita fe. Pero ahora que todo está mal, necesitamos un poquito más de fe. Y esta palabra germina fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que van a salir ilesos de esta penumbra? ¿Cuántos creen que la sangre del Cordero cubrirá sus casas y sus familias? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios germinará trabajo en medio de la carestía? ¿Cuántos de ustedes creen que pasarán al otro lado en victoria y con bendición? Aunque lo esté padeciendo en este momento, aunque esté llorando en este momento,
usted tiene que tener fe. Lo que estamos pasando realmente no es fácil, pero el Dios que tenemos nosotros tampoco es pequeño. El Dios que nosotros tenemos, al cual servimos y adoramos, es más grande que cualquier problemática, es más grande que cualquier necesidad y es más grande que cualquier crisis. Por lo tanto, en este preciso momento vamos a orar. ¿Hay alguien que necesite un acto de reconciliación? ¿Hay alguien que necesite aceptar a Cristo como su único Salvador? ¿Hay alguien que necesite incrementar su fe? Puede llamarnos en este momento al 323-455-1547. 323-455-1547. 323-455-1547. O sencillamente repetir conmigo esta pequeña oración. Eterno Padre Celestial que moras en gloria, hoy venimos delante de ti acariciando la fe en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo que nos laves, que nos limpies, que nos perdones y que nos sanes de cualquier enfermedad que sepamos o que no sepamos. Tú conoces nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos y nuestros 214 huesos. Padre, tú conoces cada centímetro de nuestro cuerpo. En ti vivimos, para ti vivimos y en ti nos movemos. Eterno Padre Celestial, por favor, extiende tu mano de poder y de misericordia y darnos una nueva oportunidad. Hoy confesamos en el nombre de Jesús que somos salvos, que somos sanos y que estamos libres, y que las necesidades van a empezar a suplirse a medida que el plan tuyo vaya evolucionando en nuestras vidas. Que tú nos vas a dar la mano y nos vas a sacar en victoria a medida que tu voluntad se vaya desarrollando en nuestro proceso personal. Son cosas que te agradecemos anticipadamente, creyendo que el Dios que sanó al paralítico está sobre nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.